Animales que te alegrarás de que se hayan extinto. Multitud de especies están amenazadas por la acción del hombre y muchas otras ya han desaparecido. Recopilamos aquí, para ustedes. La acción del hombre está comprometiendo la supervivencia de muchos animales en peligro de extinción, que han visto cómo su población se ha reducido a números ínfimos. Antes de seguir, si te está pareciendo interesante, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos. Lamentablemente, hay muchas especies para las que ya no se puede hacer nada, puesto que han desaparecido completamente y hoy en día solo podemos conocerlas a través de fotografías. Estos son solo algunos de los animales que se han extinguido durante los 2 últimos siglos. Baiji, extinto en 2008. El caso del baiji, o delfín chino de río, es el mejor ejemplo de cómo una reacción tardía no es suficiente. La sobrepesca y la construcción de represas diezmaron la población de este tipo de delfín, caracterizado por su alargado morro, hasta que en 1979 el gobierno chino lo declaró en peligro de extinción. En 1983 se ilegalizó su caza y la especie fue disminuyendo paulatinamente, hasta que en 2007 se encontraron solo 23 ejemplares. En 2008 se declaró oficialmente su extinción. Bucardo, extinto en 2000, una de las clases de cabra autóctona de España, desapareció a finales del siglo pasado. Originaria de la zona pirenaica y extendida por Euskadi, Navarra, Huesca, Lleida y Girona, el bucardo era un emblema de la montaña en el norte de la península ibérica. La caza es el motivo de su desaparición, ya que su cornamenta era un objeto muy demandado. En 1900 ya se había extinguido el Pirineo francés, y para entonces, solo 50 individuos poblaban la montaña en la parte española. La última hembra murió en el año 2000. Sapo dorado, extinto en 1989. Aunque los investigadores no han tirado la toalla con esta especie de anfibio, lo cierto es que se declaró extinto hace ya casi 3 décadas. El calentamiento global es el responsable de su desaparición, al haber alterado las condiciones de su hábitat hasta un punto de no retorno. Diferentes expediciones desde entonces, 1994, 2004 y la última en 2013, han tratado de encontrar algún ejemplar en Costa Rica, pero todas han sido infructuosas. Foca monje del Caribe, extinta en 1952. De las 3 especies de focas monje que el hombre llegó a conocer, ya solo quedan 2, la del Mediterráneo y la de Hawái. La del Caribe desapareció a mediados del pasado siglo. Su hábitat se extendía desde Florida hasta el norte de Sudamérica, y el primer registro sobre su avistamiento fue escrito por Cristóbal Colón en su segundo viaje, 1494. La foca monje fue exterminada por su grasa, su piel y como alimento. Además, erróneamente se creyó que suponían una gran amenaza para los bancos de pescado y se organizó una campaña oficiosa para acabar con ella. Tigre de Bali, extinto en 1937. Esta especie de felino era originaria de la isla de Bali. Contaba con un territorio muy acotado para sobrevivir, que se vio amenazado con la expansión humana. El miedo, la caza y la destrucción de su pequeño hábitat provocaron su desaparición a finales de los años 30. El tigre de Java y el tigre del mar Caspio son las otras 2 subespecies que desaparecieron en el siglo XX. Tilacino, extinto en 1930, también llamado lobo marsupial, lobo de Tasmania o tigre de Tasmania. El tilacino fue un desafío para la biología. Era una especie originaria de toda Australia y Nueva Guinea, aunque cuando los primeros colonos llegaron a su territorio ya solo había un pequeño reducto en Tasmania. Se ha determinado que era un marsupial, pero tenía características de cánido y felino que lo convertían en un depredador infalible. Por esta razón, y para proteger al ganado, las autoridades ofrecían una recompensa a los ciudadanos por cada ejemplar abatido. Bubal hartebeest, extinto en 1925. Originario del norte de África y Oriente Medio, los Bubal hartebeest eran un tipo de alcéfalo o búfalo cuya población se vio drásticamente reducida con la llegada de los primeros colonos europeos, que los cazaban principalmente por diversión o para llevarlos a los zoológicos del viejo continente. Aunque oficialmente su fecha de extinción data de 1925, los científicos están investigando si la especie ha podido sobrevivir después de que se haya avistado un animal muy similar en 2013 en Marruecos. Paloma viajera, extinta en 1914. Hace ya más de un siglo que desapareció esta ave.
la más abundante en Norteamérica en su día. Su grasa, carne y plumaje eran muy demandados, llegando a crearse la figura del cazador profesional de paloma viajera o migratoria. En 1900, un niño tiroteó al último ejemplar salvaje y 14 años después, la última paloma de esta clase en cautividad murió por causas naturales. Quagga, extinta en 1883. Esta subespecie de cebra era originaria de África. Su principal característica, a diferencia de las cebras que todavía existen hoy en día, era su pelaje rojizo en los cuartos traseros y rayas blancas y negras en los cuartos delanteros, la cabeza y el cuello. Los colonos holandeses que llegaron a Sudáfrica a mediados del siglo XVIII las cazaron para comer su carne y emplear su piel como sacos. La población de quaggas era tan numerosa y su caza tan extendida que se dio orden de extraer las balas de los cadáveres para reutilizarlas, ya que los tiradores se estaban quedando sin munición. León de Cabo, extinto en 1860. Este tipo de león, que vivía en Sudáfrica, fue descubierto por los Boers colonos holandeses y se les suele atribuir a ellos la responsabilidad por su desaparición, cuando en realidad los cazadores ingleses fueron quienes diezmaron la población hasta extinguirla, principalmente porque atacaban a su ganado, pero también como divertimento. Eran muy similares a los leones que habitan el resto de África, aunque con un tamaño ligeramente superior y una melena más abundante y oscura. Los dinosaurios murieron hace cerca de 66 millones de años. Podemos pensar en la extinción como un evento excepcional que súbitamente aniquila a animales como los dinosaurios y similares. Pero la realidad es que las especies desaparecen con alarmante regularidad. De hecho, según el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, por sus siglas en inglés, una ONG de preservación de la vida silvestre, se cree que unas 10.000 especies se pierden para siempre cada año. Sin embargo, el WWF dice que es difícil estar seguro de las cifras absolutas, principalmente porque, para empezar, no sabemos cuántas especies existen. Ya que mañana es el día del recuerdo de las especies perdidas, echemos un vistazo a unos cuantos animales que alguna vez prosperaron en el planeta y que ya no están. Y también te presentamos a uno que volvió de la muerte. Colobo rojo de Miss Waldron, Ghana y Costa de Marfil. El colobo rojo de Zanzíbar es uno de los parientes más cercanos del desaparecido colobo rojo de Miss Waldron, que no ha sido visto oficialmente desde 1978. Este mono de crin roja de tamaño mediano se ha considerado extinto desde los principios de la década del 2000. El colobo rojo de Miss Waldron, que vivía en la frontera entre Ghana y Costa de Marfil, no tenía pulgares. Una criatura gentil, acostumbrada a vivir en grandes grupos en lo alto de las copas de los árboles, se vio obligada a cambiar su forma de vida cuando el hombre comenzó a cortar su hábitat. A medida que los bosques se redujeron de tamaño, los grupos de colobos rojos se volvieron demasiado pequeños, lo que condujo a una menor protección contra los depredadores y a la debilidad genética causada por la reproducción endogámica. Delfín del río Yangtze, China. Se cree que el delfín del río Chino, también conocido como baijí, es uno de los mamíferos de agua dulce más antiguos. Declarado extinto en 2006, el delfín chino del río Yangtze tenía un sistema de ecolocalización altamente evolucionado, muy superior al de otros delfines. Estaba tan bien configurado que podía identificar la posición de peces individuales, pero el río se llenó de botes de pescadores, barcos y contaminación humana, y no pudo sobrevivir. Mejillón de Alabama, Estados Unidos. Los mejillones de río, como estos de República Checa, parecen más almejas gigantes. Este humilde mejillón vivió en el río Mobile de Alabama, en Estados Unidos, hasta aproximadamente 2006. Este molusco filtraba el agua contaminada del río, pero los niveles de polución se volvieron tan altos que el animal ya no pudo soportarlos. La desaparición de esta simple criatura reveló verdades más oscuras sobre el agua, que se estaba llenando de productos químicos peligrosos de las fábricas y causando enfermedades fatales en la comunidad, principalmente afroestadounidense que vivía junto a ella. Dodó, Mauricio. El dodó se convirtió en el símbolo de la extinción causada por los humanos. Es un extraño honor ser el ave extinta más famosa, pero por alguna razón, el dodó es la única especie desaparecida, aparte de los dinosaurios, que casi todos conocen. Esta ave no voladora de aspecto deslumbrante vivió en la isla de Mauricio, sin depredadores naturales. Cuando los humanos llegaron al país insular del Océano Índico, trayendo consigo otros animales y su propio apetito por la carne, el dodó no duró mucho. El último ejemplar desapareció a finales de 1700. Vaca marina, Mar de Bering, entre Alaska y Rusia. El naturalista alemán Georg Steller
naufragó en la isla de Bering, ubicada al noreste de Rusia, en 1741 y observó a esta maravillosa criatura antes de que la cazaran hasta la extinción. La vaca marina de Steller, pariente del manatí, podía medir hasta 9 metros de largo. Su notable aspecto, piel formidable y toda esa grasa valiosa, la convirtieron en objetivo de los cazadores. Aparentemente sabía carne de res marinada en aceite de almendras. Se cree que fue eliminada por una combinación de caza y cambios en su entorno de alimentación, no mucho después de la desaparición del dodó. Alce irlandés, Irlanda. El alce irlandés era como un alce común, solo que mucho más grande. Muchos de los animales extintos más notables eran similares a las especies que todavía existen hoy, pero un poco más extraños. El alce irlandés o ciervo irlandés se parece mucho a los alces que aún viven, excepto por el hecho de que medía más de 2 metros de altura y que sus astas se extendían hasta los 3.65 metros. Se extinguió hace unos 7.700 años, posiblemente por la caza y cambios climáticos. El que volvió de la extinción. Águila de cola blanca, Reino Unido. Un águila de cola blanca pescando en Noruega. Para terminar con un apunte feliz, está el caso del águila de cola blanca, la que se había extinguido en Reino Unido a inicios del siglo XX, pero no por mucho tiempo. Esta magnífica ave, que con las alas extendidas podía llegar a medir más de 2 metros, fue brutalmente cazada en Gran Bretaña durante años. De hecho, su caza era activamente promocionada, y cuando matar pájaros fue declarado ilegal, ya era demasiado tarde para evitar su extinción. Afortunadamente, algunas águilas de cola blanca se conservaban en otras partes de Europa, y la especie pudo ser reintroducida en Reino Unido. Pero no todos los animales tienen una segunda oportunidad. Tras la muerte de Sudán, el último rinoceronte blanco del norte macho, ¿qué otros animales pueden desaparecer y cómo lo saben los científicos? En el mundo quedan menos de 70 rinocerontes de Java. La muerte de Sudán, el último rinoceronte blanco del norte macho que quedaba en el mundo y que falleció este lunes en Kenia, dejó a esta especie funcionalmente extinta. La única esperanza para revivir a su población es desarrollar una técnica de fertilización in vitro específica para esta especie. Se trata de una situación única y particularmente mala, según Colin Botfield, director de campañas del Fondo Nacional para la Naturaleza. La vaquita marina, una rara marsopa descubierta en 1958, y el rinoceronte de Java son especies que corren más riesgo de seguir la misma suerte de Sudán. Pero también otras especies, entre las que se incluyen el rinoceronte de Sumatra, el rinoceronte negro, el leopardo de Amur, el elefante africano de bosque y el orangután de Borneo, están consideradas como críticamente amenazadas. Algunas de ellas cuentan con menos de 100 individuos. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN, por sus siglas en inglés, produce la llamada Lista Roja, que divide a las especies de plantas, mamíferos, aves, anfibios y vida marina en 7 categorías. Estas van de preocupación menor hasta extinto, pasando por vulnerable, en peligro y en peligro crítico, entre otras. Actualmente la lista incluye a 5.583 especies críticamente amenazadas, y al menos 26 de ellas fueron consideradas por primera vez críticamente amenazadas en 2017, después de haber estado en una categoría menos severa en el año anterior. Pistas. En noviembre de 2016, la IUCN estimó que solo quedaban 30 vaquitas marinas y que muy probablemente la especie se extinguiría en esta década. ¿Pero cómo se llega a cifras similares? Cuando se trata de estimar el número de individuos de una población animal, no siempre es posible alcanzar un número exacto. Las organizaciones que brindan información a la IUCN utilizan los siguientes métodos para calcular cuántos animales quedan: rastreo satelital por GPS, cámaras ocultas para identificar individuos con marcas distintivas, huellas de caza, heces, marcas de pisadas, rayas en los árboles. Estos datos se combinan con estimados basados en parámetros como la disponibilidad de presas que hay en un lugar y en cuántos animales de una especie puede sostener dicha zona. Parámetros. Cada año se descubren nuevas especies. Eso no quiere decir que cada vez hay más criaturas en el mundo. La pérdida de vida silvestre continúa a un ritmo veloz, pero sirve para ilustrar lo difícil que es saber con exactitud cuántas especies están en peligro, cuán grandes son y cuáles son las más amenazadas. Así era Sudán, el último rinoceronte blanco del norte macho del mundo que murió en Kenia. Muchos ambientalistas sostienen que algunas especies se extinguirán antes de que sepamos de su existencia. Para entender cuán amenazada está una especie,
no alcanza con los números. Los investigadores deben tomar en cuenta otros parámetros. Estas son las preguntas que se hacen. ¿Viven todos en una misma zona y por ende tienen más posibilidades de desaparecer por una única causa? ¿O están distribuidos en varias áreas geográficas? ¿Cuánto dura su ciclo reproductivo y cuán rápido puede recuperarse la población si hay suficientes parejas en edad reproductiva? ¿Cuál es el rango de amenazas que enfrentan? ¿Cuán genéticamente diversa es la población? ¿Cuán amenazado está su hábitat? Esto es lo que permite discernir, por ejemplo, cuando una especie de la que hay 500 individuos puede correr más riesgo de extinción que una de la que tan solo quedan 300 animales. Si estás deseando encontrar los mejores productos relacionados con la tecnología, tienes los links en la descripción del video para compartirlos ya. Si la primera se encuentra localizada en una región y tiene un ciclo reproductivo largo, significa que la población no puede crecer rápidamente. Por eso los números por sí solos no bastan. Si comparas criaturas que viven en selvas con aquellas que viven en bosques más templados, verás que en la selva hay más animales que no existen en otras partes del mundo. Si algo pasa en un sistema único de ríos, toda una especie puede desaparecer de inmediato, sin importar cuán grande era esa población localizada. Y esto a su vez tendrá un efecto dominó en otras especies del mismo sistema. Deja tu respuesta en los comentarios y si te gustó el video no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos.